sociedad libre y virtuosa. Para entender más de qué se trata esto que hacemos, los invitamos a que nos sigan por las redes y muy especialmente visiten nuestra página web institutoacton.org, donde van a encontrar un montón de material relacionado con este trabajo que venimos haciendo ya hace muchos años, que tiene que ver especialmente con la promoción y la defensa de las libertades individuales a través de los derechos personales, de lo que nosotros entendemos por economía de mercado, en relación permanente con una visión de la ética social cristiana. Estamos transitando tiempos muy difíciles, lo sabemos, esta famosa pandemia, esta cuarentena, este tiempo que nos convoca desde distintas perspectivas, en lo personal, en lo comunitario, en lo global. Así que desde los múltiples temas que trabajamos en Acton, vinimos haciéndolo desde el enfoque de lo que son las libertades individuales, avanzamos sobre la libertad religiosa, y hoy especialmente decidimos traer el tema de la esperanza. Quizá porque esta semana nos convoca con un nuevo esfuerzo frente a una situación conflictiva, donde emergen múltiples sentimientos de todo tipo: temor, enojo, desconcierto, desacuerdo, indignación, acuerdo, fuere, pero de donde parecería que la esperanza nos está llamando a la puerta. Y no siempre la esperanza es una actitud con la que convivimos o dialogamos tanto. Así que fue muy providencial. La semana pasada el padre Gustavo Irrazábal nos envió un artículo que se llama precisamente así, Esperando contra toda esperanza, y decidimos que fuera el tema de nuestro conversatorio de hoy, precisamente en este comienzo de un nuevo mes, de esta mitad de año, con esta nueva cuarentena para nuestro país. Nos pareció un regalo este artículo, y es lo que vamos a hablar de este tema, guiándonos un poco desde el contenido de este artículo. Gustavo Irrazábal es nuestro invitado especial de hoy, aunque Gustavo es miembro de nuestro consejo académico, nuestro consejo consultivo. Gustavo es teólogo moral y profesor de teología moral y de otras cátedras en la Universidad Católica Argentina, en la Facultad de Teología, pero por sobre todo, Gustavo es un sacerdote, es pastor, y entonces es una persona que tiene y viene desarrollando durante toda su vida una gran capacidad de escucha, y tiene la experiencia profunda de lo que es la vida, o de lo que es la esperanza. Así que nos pareció, Gustavo, precioso compartir este tiempo con vos. Vas a tener mucho tiempo para explayarte porque estás solito, y queremos escucharte. Sabemos que tus palabras nos van a ayudar en este tiempo. Siempre hay alguien que necesita escuchar de la esperanza. Estamos transmitiendo por Facebook, así que vamos a recoger las preguntas que ustedes puedan tener, las inquietudes que surjan, vayan anotándolas, que vamos a tener un tiempo para transmitírselas a Gustavo. Así que damos comienzo entonces a esta conversación, o que más conversación va a ser una gran escucha de lo que tenés para enseñarnos o para iluminarnos, Gustavo. Es un tiempo donde estamos muy invitados a hablar de la esperanza con nosotros mismos, con nuestro prójimo, con los otros, así que me gustaría que comiences introduciendo el tema y por qué, o qué significa que este tiempo pone a prueba la esperanza como virtud humana. Empecemos por ahí, por la esperanza como virtud humana. ¿Qué es la esperanza y por qué virtud humana? ¿Y por qué este tiempo lo pone a prueba? ¿Por qué tiempos de dolor? ¿Por qué tiempos de desconcierto ponen a prueba esta virtud? Bueno, el tema nació hace muchos años, cuando
yo leí un libro, de un reportaje al escritor Ernesto Sábato, y en ese reportaje, yo era un admirador de sus libros, y en ese reportaje, que creo que fue el último, de hecho el libro se llama Desde el fin, o Antes del fin, antes del fin. Él dijo unas palabras sobre la esperanza en el sentido humano que me quedaron profundamente grabadas. O sea que no es una reflexión que me surge a partir de lo que está pasando hoy, sino de un modo más general a partir de lo que es la vida humana. Y decía lo siguiente, que él había guardado entre sus recortes una foto de diario de un terremoto devastador en Chile en los años 70. Yo creo que fue en el año 1971, y él dice que en la foto se ve un pueblo convertido en ruinas, y una choza que apenas se podía mantener en pie, y él dice literalmente una indiecita que a la mañana sale con su escoba a barrer la entrada. Ese, y Sábato, lejos de verlo como un tema de humor, lo toma con una enorme seriedad, porque para Sábato esa mujer estaba intuitivamente captando el absoluto. Él lo dice así, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en medio de la devastación, cuando parece no haber ninguna razón humana para seguir adelante, esta señora continúa la vida de todos los días. Y eso, que alguien podría interpretarlo como algo muy similar al instinto animal, ¿no es cierto? Uno patea el hormiguero y lo que hacen las hormiguitas inmediatamente vuelven a empezar. Y uno lo patea 100 veces y las hormiguitas 100 veces empiezan a hacer lo mismo porque no saben hacer otra cosa. Eso es el instinto. Pero en el hombre hay una dimensión misteriosa, y es que no es puro instinto esa actitud de seguir adelante a pesar de que parecería que no hay ya razones para hacerlo. Y es que en el hombre es una actitud libre. Es decir, es algo que el hombre decide, y lo decide en base no a un cálculo racional, porque a veces el cálculo racional llevaría a la conclusión de que no se puede seguir adelante, no tiene sentido, pero lo decide en base a una percepción del corazón. Y el corazón no es puro sentimiento ciego, como cierta filosofía moderna nos ha llevado a pensar, y es algo que ha entrado en el sentido común, que el sentimiento es ciego. El sentimiento no es ciego, porque el sentimiento no es, en todo caso, no es necesariamente ciego, porque el sentimiento no puede ser separado de la razón, al menos que se entre en un estado patológico. El sentimiento siempre está de alguna manera unido a la razón. Y por lo tanto, el sentimiento puede, no siempre lo hace, pero puede conducirnos a la verdad, cuando está unido, ¿no es cierto?, a la razón. Gustavo, déjame que te pregunte algo de de esas Sí. palabras de Sábato cuando él dice, y uno se hace preguntas teológicas. Cito tu texto ahí cuando dice Claro, Sábato. claro. Es como, ¿Cuánto más demostrativa es la imagen de la pobre indiecita que sigue barriendo su casa y cuidando a sus hijos? Esta clase de seres nos revelan el absoluto que tantas veces ponemos en duda, cumpliéndose en ellos, como dijera Hölderlin, que donde abunda el peligro, crece lo que salva. Me hacía recordar cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia.
A ver, Sí, porque profundízanos esto. Sábato dice, y uno ya se pregunta teológica, como decir, uno piensa que es todo cuestión de razonamiento. Los teólogos no tenemos que ofendernos con eso, ¿no es No, cierto? Porque claro. lo que quiere decir es que antes del razonamiento, no quiere descalificar el razonamiento. Su estilo es así, pero no es que quiera descalificar el razonamiento, él es un hombre muy pensante. Lo que nos quiere decir es que antes del razonamiento está la realidad humana del corazón. Y a nosotros nos han educado en una cultura en la cual el concepto bíblico de corazón no existe. Esto no lo digo en el escrito, pero es así. Porque a nosotros nos han acostumbrado a la idea de que el ser humano está hecho de dos mitades, que nunca se juntan del todo. Una mitad que son los sentimientos ciegos, pero cálidos. Y la otra mitad que es la razón, lúcida pero fría. Y que uno tiene que elegir o los sentimientos o la razón, ¿no es cierto? Para la vida. Yo quiero ser auténtico, entonces elijo mis sentimientos, que me hacen único. Ahora, yo quiero ser correcto, elijo la razón. Pero ojo, me jorobo porque me quedo sin los sentimientos, tengo que obrar en contra de los sentimientos. En la Biblia, el corazón es el centro vital de la persona donde se sintetiza el pensar y el sentir. No se pueden separar, ¿no es cierto? Y por lo tanto, cuando uno entiende bien lo que es el corazón del hombre, esto que está dentro de nosotros y que no son dos pedazos separados, sino que son una misma cosa, uno empieza a tenerle respeto a lo que uno siente. Sobre Ahora, todo... esa disociación, Gustavo, te interrumpo, esa disociación entre los sentimientos, las emociones y nuestros pensamientos o la razón, ¿de cuándo viene? ¿Cuándo se produce esa disociación? Que me da la sensación que estás hablando más de esta perspectiva tan positivista de los tiempos presentes. Eh, Porque antes era así, hace unos siglos atrás, ¿existía esta disociación o el ser humano estaba más integrado en su relación corazón-intelecto? Obviamente, por ejemplo, en la teología escolástica, y uno puede verlo sobre todo en Santo Tomás, la razón y los sentimientos están integrados. Por eso la moral en Santo Tomás es una integración de la razón y del sentimiento. Y el catecismo de la Iglesia Católica eso lo asume muy bien cuando dice que la perfección moral no es obrar solamente por la razón y la voluntad, sino incorporar los sentimientos, porque sin los sentimientos incorporados a la vida racional, no andando por su lado, uno ni siquiera puede entender correctamente lo que es el bien. Y por lo tanto no puede obrar con ese modo de obrar bien que se llama el obrar excelente. Es decir, no solo lo correcto, no pecar, sino el obrar excelente, el que apunta a la plenitud del bien. Entonces, los seres humanos necesitamos integrar la razón y los sentimientos en un todo coherente. Esa es la integración. Ahora, cuando esa integración de alguna manera está presente, lo que intuimos en el nivel del corazón es significativo porque no es pura subjetividad, sino que es también objetivo, porque habla de la realidad. Martin Ronheimer hablaba de la verdad de la subjetividad. ¿No es cierto? Porque precisamente en el pensamiento moderno, que está profundamente arraigado en nuestras mentes, porque está en nuestra cultura, hay un abismo entre lo subjetivo y lo objetivo. ¿No es cierto? Por eso siempre se produce el problema del puente, que viene de Descartes. ¿No es cierto? El problema del puente. ¿Cómo paso de mi subjetividad monádica? ¿Cómo paso a la realidad?
¿Y cómo logro la certeza de que eso es real y no fruto de mi imaginación? Pero ¿de dónde viene ese problema de cómo juntar la subjetividad y la objetividad? Que se han disociado lo que debería estar unido, ¿no es cierto? La verdad de la subjetividad es objetividad, verdadera objetividad. Ahora, sí, Sí, perdón. No, decime. te preguntaba lo siguiente, esta intuición, podríamos hacer una similitud de lo que estás diciendo con, ya por ahí adelantándonos a un tema que viene por ahí después, pero esto de la esperanza humana, que es una esperanza subjetiva, porque es la esperanza que cada uno tiene, como camino a esa esperanza, llamémosla cristiana nosotros, pero es la esperanza que tiene que ver con alguna fe, con lo trascendente, con el Dios, con el Sí, sí, Creador, con el más allá. porque O- toda esta digamos, esta reflexión viene a lo siguiente, que el ser humano naturalmente, eh, en su corazón, naturalmente, está inclinado a la esperanza. Por eso, aunque, y esto también lo señala Sábato, aunque pueda haber quien opte por la desesperación individualmente, los seres humanos en general volvemos a la esperanza una y otra vez. Hacemos la opción por la esperanza, porque eso pertenece a la verdad de nuestros corazones, a la verdad de nuestras inclinaciones más profundas. Estamos hechos así. Entonces, si uno considera que el mundo no es absurdo, que la realidad no es absurda, y que el ser humano no es absurdo, entonces esa inclinación eh, intrínseca del corazón humano tiene que tener una verdad, y por lo tanto una correspondencia con algo. Y la verdadera correspondencia de la esperanza humana es lo absoluto, porque la esperanza humana uno puede interpretarla, por ejemplo, como la esperanza de reconstruir la casita, ¿eh? Y de volver a la vida de antes. Pero esas son esperanzas intermedias. En el fondo, esa esperanza humana desemboca en el absoluto. Por eso es una esperanza que va más allá de las distintas esperanzas concretas. Porque de hecho, la prueba de esto es que cuando uno logra concretar una esperanza, el movimiento de la esperanza no se detiene, sigue adelante. Me Entonces, impresiona, qué impresionante esto que decís, porque indudablemente para poder hacer ese pasaje desde la esperanza humana a la esperanza trascendente, cristiana, religiosa, tenemos que poder escuchar lo que anida en el corazón humano, o sea, los sentimientos que hay en nuestro corazón, porque si no va a ser muy difícil acceder a esa otra esperanza trascendente. Y claro, si no porque muchas estamos veces, el problema es cuando no estamos entrenados en esa escucha del corazón humano, y claro, entonces se produce un quiebre. ¿Qué y no pasa ahí? estamos, discúlpame, no estamos entrenados porque en el fondo no creemos en la verdad del corazón. Mm. Eh, nosotros sabemos que nuestros sentimientos son cambiantes, son veleidosos, no son confiables en su superficie, y nos parece que no hay más que eso. Pero muchas veces no somos capaces de llegar al anhelo profundo del corazón y a los deseos más profundos del corazón. Y ahí está la verdad, porque nos remiten a una verdad que nos trasciende. ¿Cómo uno logra conectarse con la trascendencia? Lo logra a través de la conexión con la propia interioridad, donde encuentra el absoluto trascendente. ¿Eh? Yo acabo de tener otro Zoom donde recordaba una frase de San Agustín que dice, exhorta a buscar la verdad, dice, no te disperses en las cosas de afuera, tienes que ir hacia adentro, porque en el hombre interior habita la verdad. A veces traduce en el interior del hombre, pero en el interior del hombre hay muchas cosas.
Una especialista lo traduce de esta manera: en el hombre interior habita la verdad. Y termina diciendo, trasciéndete a ti mismo. Ahora, Encontrando el verdadero hombre interior, uno se trasciende a sí mismo. ahora, vos decís esto y quienes te escuchamos, y bueno, algunos tendrán una respuesta u otra, distintos caminos. Indudablemente es un camino de mucha espiritualidad o de desarrollo de la espiritualidad. ¿Cómo se llega al corazón? ¿Cómo llega un cristiano, un judío, un ateo, Pero mirá, un no creyente? se llega por el mismo camino de esta reflexión de Ernesto Sábato. Prestar atención a tu interior. ¿Por qué seguís adelante? ¿Por qué seguís adelante en la vida? Te pregunto más, ¿por qué te bajas de la cama a la mañana? Para mí, eh, la distancia que media entre la cama y el piso de la cama es una distancia más grande que entre las galaxias. Porque bajar el pie de la cama y apoyarlo en el piso, que es la realidad, es un acto de esperanza. Vos tenés que tener algo que te mueva a hacerlo. Si vos no tenés ese algo que te mueva a bajar de la cama, no puedes salir de la cama, que es lo que le pasa a la persona que está en un pozo de depresión. Entonces, uno vive inmerso en un misterio que casi no reflexiona, porque lo tiene tan... Uno piensa que los misterios hay que ir a buscarlos a la cima del Himalaya, pero el misterio uno lo tiene en la vida cotidiana. Yo me levanto todos los días, con más ganas, con menos ganas, pero hay algo que me mueve. Y ese algo yo lo puedo definir en términos concretos, pero no doy toda la respuesta. Siempre hay una reserva de misterio. Yo tengo que ir a dar clase, o tengo que celebrar la misa. ¿Por qué? Porque quiero ser... ¿Cómo relacionas esto con los sentidos? Me estaba recordando este hombre en busca del sentido. ¿Cómo relacionas esto con el tema del Bueno, sentido? es el sentido, porque, es decir, uno no puede moverse. Acá está el misterio de la acción humana, que estudiamos en moral. Uno no puede moverse, salir de la pasividad, si no tiene la esperanza de que existe un sentido que puede alcanzar de alguna manera. O sea que el actuar, cuando es un actuar libre, inconsciente, es un actuar que se funda en la percepción de un sentido que yo puedo alcanzar. Y si querés más precisión, ese sentido, si escarbás un poco, es siempre la comunión. Uno se pone en movimiento porque es impactado por la presencia de otro, o de lo otro de afuera que genera el deseo de la comunión. Uno por eso se mueve y actúa. Y lo que uno busca siempre es la comunión. O reacciona o actúa mal por reacción contra la comunión. O buscar equivocadamente la comunión. Pero ese es el sentido que mueve al hombre cuando el hombre percibe que ese sentido es alcanzable. Por eso toda acción humana libre tiene implícito el misterio de la esperanza. La esperanza, dicho en términos técnicos, es una estructura del alma humana. Y por lo tanto, cuando hablamos de la esperanza teologal, que el catecismo define como el anhelo, el deseo de alcanzar el reino de los cielos, no estamos hablando de algo que viene de afuera como una especie de meteorito, un consuelo barato, un opio, como diría Marx, que viene desde afuera, una palmadita en tu cabeza, sino que estás hablando de un sentido que viene a explicitar y a salvar lo que vos estás viviendo cotidianamente, a veces sin darte cuenta. Y digo a salvar porque estamos siempre amenazados por la desesperación. Me Y no nos damos gustaría cuenta. traer esto que estás diciendo tal vez para
no sé, me pareció tan rico la imagen de Noche Estrellada, esta obra maravillosa de Van Gogh que traes en tu artículo, y me preguntaba cuando la leía y me emocionaba con como decís este párrafo textual tuyo, decís, son sus estrellas como seres vivientes las que nos tocan el corazón. ¿Por qué lo traes a Van Gogh a tu reflexión, que tiene que ver con la esperanza? Indudablemente hay mucho de su corazón, como vos decís, en ese cuadro, ahí lo tenemos. Sí, Hablanos del porque, cuadro, hablanos de la eh, esperanza, hablanos del corazón. Volvamos al lugar donde habita la esperanza. Creo que la la- dirección de sí, la esperanza es el corazón humano, por lo que decís. sí, sí. Hablanos. Esto se me ocurrió porque leí algo acerca de Van Gogh, que eh, se hizo un mito sobre la vida de Van Gogh, ¿no? Que Van Gogh era una persona desequilibrada, medio loca, y por lo tanto sus cuadros, que pertenecen al post-impresionismo, son cuadros medio alucinados, que deforman la realidad, ¿no es cierto? Y este cuadro en particular daría, y da de hecho, a ese tipo de interpretación porque lo hace estando en un asilo, porque tuvo una crisis mental, estando en un asilo en la localidad de Saint-Rémy, en el sur de Francia. ¿No es cierto? Entonces, mirando por la ventana, pinta esto. Ahora, lo que muchos interpretan es que esto un poco muestra la angustia, la desesperación, la alucinación de este hombre. Y yo creo que no. Eh, en primer lugar, porque este cuadro es un cuadro que muestra conexión con la realidad. Porque ese pueblo que está a los pies de esos montes existe. Era el pueblo donde estaba el asilo. Ese álamo hacia la izquierda existe. O existía, no sé ahora. Pero era una realidad. Ahí a la derecha se ve la luna. Ahí al lado del álamo, ese astro que brilla con un resplandor especialmente blanco es Venus. Ese hombre, esa iglesia que se ve ahí, no está en realidad, la inventa, pero tiene un sentido, ¿no es cierto? Tiene un sentido que haya una iglesia ahí. ¿Y qué significan esos astros pintados de esa manera? Bueno, yo para no abundar en detalles, da la impresión de que crecen ante nuestra vista. Esos astros que tienen un resplandor como expansivo, hecho con pinceladas apasionadas, son estrellas y astros que están creciendo ante nuestros ojos y casi nos dan la sensación de que nosotros nos estamos acercando a ellos. Y esto, para mí, es claro que Van Gogh está pintando más el corazón suyo que lo que ve afuera. Y lo que escucha en su corazón es la esperanza. Esa luz de los astros es la luz de la esperanza que los llama a superar la oscuridad. La oscuridad que puede verse en esos montes pelados, desolados, en el pueblo que está dormido y por lo tanto Van Gogh está en la soledad. Pero precisamente en esa soledad y ese silencio escucha sus propios latidos, entiende su corazón y da rienda suelta a ese anhelo de trascendencia, ese anhelo que le va a permitir superar las crisis recurrentes que sufre a lo largo de su vida y seguir pintando, y seguir pintando como lo hace, pintando cuadros que no puede vender a nadie, que en su vida no va a poder vender a nadie, toda su vida lo va a tener que mantener su hermano Teo, y sin embargo él sigue pintando con la convicción empecinada de que no puede hacer otra cosa que
transmitir esa visión, que es visión de la realidad exterior e interior, subjetividad y objetividad. En esas estrellas uno ve la verdad de la subjetividad. El hombre que no está hecho para quedarse encerrado en este mundo, sino que se abre a lo que está más allá de las estrellas. Y por lo tanto, un hombre que no está hecho para quedar confinado por su enfermedad mental, sino que puede superarla, debe superar esas tinieblas. Y ahí está el Entonces, esplendor del... Gustavo, en él dirías que hay una, a ver, podría pensarse, por lo que estás diciendo, esta capacidad de resiliencia, o es que también hay, además de esto, una experiencia de una esperanza teológica o una experiencia religiosa que Bueno, lo liga con lo trascendente y eso ahí... siempre es un misterio, eso siempre es un misterio, pero en realidad no es que linda con lo trascendente. La esperanza humana es esperanza en lo trascendente, solo que no es implícita. Pero no se podría... ¿Cómo? Repetí esto de nuevo, la Claro, esperanza cuando vos humana. hablas de esperanza humana, Sí. estás hablando de lo absoluto, como dice Sábato. Sábato lo dice con toda precisión, porque si no fuera esperanza del absoluto, si su objeto último no fuera el absoluto, no sería esperanza, sería otra cosa, diferente. Por eso el misterio es que todo ser humano es humano por su conexión con la esperanza. Esto no lo digo yo, la teología de Karl Rahner está fundada en esa idea de que el ser humano está constitutivamente abierto a lo absoluto, a lo trascendente. Por eso su libro Oyentes de la Palabra. El hombre es estructuralmente oyente de la palabra, sea o no católico. Lo que pasa es que el absoluto puede quedar como implícito en la vida de una persona, o puede explicitarse. La diferencia es muy grande, porque la esperanza, cuando se queda en lo implícito, tiene una fragilidad, ¿no es cierto? Está como amenazada. La esperanza teologal es lo que le da a esa apertura, a la trascendencia, firmeza, claridad, comprensión explícita de hacia dónde vamos. Bien, Hacia pero Dios. antes de que sigas, porque ahí me estoy como quedando, ¿qué pasa cuando vos lo que estás diciendo de alguna manera es que la esperanza, podemos vivir sin esperar en algún punto, en alguna crisis, en situaciones particulares de desasosiego, podemos perder la esperanza humana y sin embargo estar sostenidos en la esperanza cristiana, en la esperanza teologal? ¿Por qué te digo esto? Hay momentos de la vida del ser humano, no sé, estaba el otro día participando de un encuentro con María Corina Machado, una líder venezolana magnífica, la escuchás hablar con una fortaleza, un coraje, una claridad intelectual, una conexión con su emotividad, una integración, y ves una mujer de gran esperanza humana, aparte del resto. Sin embargo, vos ves, ella describe la realidad en Venezuela y tantas realidades que a veces se atraviesan en nuestro mundo, y de golpe decís, pero esto no cambia, o por lo menos no cambia en este periodo de tiempo, y la gente se tiene que mover, y la gente se muere por eso, y el contexto que lo rodea es un contexto donde objetivamente, o si no, vos podés decir, yo pierdo la esperanza humana porque las condiciones en este tiempo no se dan para sostenerme, puedo terminar siendo naif o incoherente con la percepción que tengo de una realidad que desde mi percepción y desde mi justificación de esa realidad es muy negativa y no presenta salidas. Y sin embargo me sostengo en la esperanza teologal. Sí, no, A ver. en primer lugar, no hay que confundir las esperanzas en plural, que son esperanzas en un sentido analógico, con la esperanza humana. Una persona puede perder la esperanza en una cuestión concreta, porque, por ejemplo, se vuelve irrealizable o porque fracasa, pero si pierde la esperanza en singular, no puede vivir más. Ya no vive más. Físicamente puede prolongar
la subsistencia, pero ya no vive más humanamente. O sea que mantener la esperanza a pesar de los fracasos es esencial para el hombre. Ahora, la esperanza teologal es aquella que te permite asumir el fracaso de esperanzas humanas concretas. Por ejemplo, tengo que cerrar mi negocio, o tengo que cambiar de vida, o este objetivo mío ya no lo voy a poder cumplir. Yo quería hacer esto en la vida, pero no pude lograrlo. ¿Qué hago? ¿Sigue teniendo sentido mi vida? Ahí es donde la esperanza teologal muestra toda su fuerza, porque es la que te ayuda a pensar que tu vida no se agota en un objetivo concreto, como puede ser, por ejemplo, una persona dice, yo quiero tener familia, yo quiero tener hijos, yo quiero tener un negocio, yo quiero tener... Y no siempre se da. Ahora, ¿eso qué significa? ¿Que tu vida no tiene ningún sentido? No. Precisamente la esperanza teologal te ayuda a explicitar que vos sos mucho más que esas esperanzas que te planteaste humanamente. Entonces, a veces esas esperanzas las podrás conquistar y realizar, pero aún cuando lo logres y tengas éxito, la esperanza tuya te va a proyectar más adelante. Nunca se agota ese movimiento de la esperanza. Y solamente encontrás el sentido de ese movimiento inagotable cuando te encontrás con la esperanza teologal. La esperanza en la vida eterna, la esperanza en Dios, ¿no? Y eso precisamente te ayuda a ordenar las esperanzas humanas, a jerarquizarlas y eventualmente asumir que aún así, tu vida sigue teniendo sentido. Y cuando no hay esperanza teologal, porque hay personas que no tienen esa experiencia de esta esperanza, que no creen en lo trascendente, que no hay esperanza teologal nunca se sabe. En realidad, si uno tomara el pensamiento de Karl Rahner, yo no soy un especialista, pero digamos por el ámbito en que me muevo, esto lo conozco, es muy difícil decir que un ser humano carece absolutamente de esperanza teologal, porque la gracia muchas veces actúa de modos misteriosos. Uno no puede pensar que la gracia o el Espíritu Santo solamente actúan en los que son explícitamente cristianos. Karl Rahner hablaba de los cristianos anónimos. Es una expresión muy polémica, pero al menos hay que aceptar lo que dice el Concilio Vaticano II, que el Espíritu Santo obra en todos los hombres, y que por lo tanto todo ser humano, lo sepa o no, de alguna manera, aunque sea invisible, está conectado a la Iglesia y a Jesucristo. Cristo es la luz, dice el Evangelio según San Juan, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Entonces, ¿hay una persona que no tenga en absoluto esperanza teologal? No lo sé. Puede ser una persona que esté completamente privada de la vida de la gracia por su pecado. Pero aún así en el corazón del hombre está esa apertura constitutiva a la trascendencia. Y si vos te encontrás con una persona que no cree en Dios y no cree no tiene religión, al menos podés dialogar con ella en este sentido. Mostrar de alguna manera cómo estamos definidos por nuestra apertura a la trascendencia. Eso es ser humanos, en el fondo. Es la esencia de nuestra humanidad. Y la persona que se cierra a la trascendencia, por ejemplo, a raíz del fracaso, y porque abraza voluntariamente, libremente la desesperación, esa persona se cierra a su propia humanidad, se traiciona a su propio corazón. O sea que el gran rescate ahí, ¿cuál sería de la esperanza humana? La esperanza mostrar que uno es mucho más que sus esperanzas. Uno puede tener muchas esperanzas en plural en este mundo y tienen su valor, pero no son todo. Vos sumás todas tus esperanzas
terrenales y no son todo el sentido de tu vida. Tu vida tiene un sentido que trasciende todas las esperanzas que vos te podés forjar o imaginar. Esa es la apertura al absoluto del cual habla Sábato. Y eso es lo que te permite seguir adelante contra todo cálculo, esperar contra toda esperanza. Y ahí viene el título de esta reflexión, porque Dios le prometió a Abraham que iba a tener una descendencia tan numerosa como la... Era viejo y su mujer era vieja y no había ninguna posibilidad humana. Y Abraham creyó contra toda esperanza porque no se puso a hacer cálculos. Simplemente creyó que Dios tenía el poder de cumplir esa promesa. Y creyó contra toda esperanza. Hay momentos en la vida en que tenemos que dejar de lado el cálculo, que el cálculo no nos ayuda. ¿Por qué? Porque el cálculo es siempre una racionalidad limitada. Uno calcula en base a lo que cree saber, pero la realidad es mucho más rica y más misteriosa que nuestro cálculo. Por eso Santiago Kovadlov decía en un artículo que yo siempre recuerdo, que la realidad es mucho más rica de lo que nosotros conocemos y por lo tanto siempre existen esas posibilidades de aperturas insospechadas que de repente nos presentan nuevos horizontes que uno no hubiera imaginado de antemano. Y uno tiene que estar abierto a que eso suceda. Y yo sigo adelante, más allá de todo cálculo, porque no soy pura racionalidad positivista. Yo respeto el misterio de la realidad. Por eso sigo adelante. Y eso es lo que tenemos que hacer en momentos como este. Qué fuerte lo que decís ahora. Nos preguntan desde la audiencia, esto en relación a lo que acabas de decir, ¿podría decirse que la esperanza subyace a lo que hoy nos referimos como resiliencia? Sí, la resiliencia es precisamente algo que nace de la esperanza. No es un puro soportar pasivo. Si por resiliencia uno entiende precisamente una actitud activa, no puramente pasiva, me la aguanto, sino la actitud activa de sigo adelante a pesar de todo. Si eso es lo que se quiere entender por resiliencia, la resiliencia es expresión de la esperanza, por lo menos humana. Gustavo, me gustaría hacerte traer el tema de, del fatalismo, Sí, como actitud que abandona la esperanza humana, porque vos decís que, bueno, somos libres para elegir la esperanza, somos libres para no elegir la esperanza, y en este sentido, ¿cómo entendés vos el fatalismo? ¿Cómo diferenciar el fatalismo de un realismo pesimista, ¿no? Fruto de una conciencia fuerte y elaborada de la realidad? Bueno, yo por ejemplo, muchas veces me sorprendo a mí mismo haciendo este comentario. Este país no tiene arreglo. Estos últimos meses los dije infinidad de veces. Este país está condenado al fracaso. No tiene arreglo, no lo salva nadie. Yo lo dije varias veces en los últimos meses, ¿no es cierto? Hasta que me pregunté lo siguiente, ¿este fatalismo no es una superstición? Porque yo cuando digo estas cosas, estoy presuponiendo que no existe un futuro, porque el futuro existe cuando lo que ha de venir no está predeterminado. Si la historia es un mecanismo que se desenvuelve fatalmente, que se desenvuelve a través de fuerzas ciegas que operan de modos ineluctables, entonces no hay futuro en sentido propio, porque ya todo de alguna manera ha acaecido en el comienzo, donde está todo predeterminado, y por lo tanto no cabe otra idea o otro modo de pensar que decir, esto es así y no puede ser de otra manera. Ahora, eso es así. Cuando yo miro la vida con ese prisma, ¿estoy siendo realista o estoy siendo supersticioso?
porque ahí hay presupuestos, ¿no es cierto?, que de ninguna manera son racionales, al contrario, que son irracionales. Entonces yo me doy cuenta, a partir de eso, que la alternativa a la esperanza es la irracionalidad del fatalismo. El que no tiene esperanza y dice no hay más nada que hacer, está siendo irracional. La verdadera racionalidad es la racionalidad de la esperanza. Entonces, la esperanza no es irracional. El fatalismo es irracional. Cuando uno se vuelve fatalista, se vuelve supersticioso, porque hace adoración de un ídolo. Un ídolo que es el ídolo monstruoso de un mundo que es un gran mecanismo de relojería en el cual el ser humano no puede hacer otra cosa que ser un engranaje. Ese ídolo mundano es el que nos quita la libertad y nos quita el futuro. Entonces, ser racional verdaderamente significa tener esperanza y, digamos, concebir lo que ha de venir como futuro. Y ahí se cumple lo que dice Benedicto XVI, ¿no es cierto? Que la fe nos ayuda a ser racionales, verdaderamente racionales. Mientras que la falta de fe perjudica nuestra razón, nos quita racionalidad, amplitud de nuestra racionalidad. A ver, me gustaría preguntarte algo, a ver si lo sé expresar en pocas palabras, pero ¿puede en algún momento de la vida, de la experiencia vital, la esperanza cristiana, pedirnos una renuncia de las esperanzas humanas, retomando un poquito lo que dijiste antes, esta renuncia de las esperanzas humanas, ¿en qué sentido? Y sí, y porque puede suceder en el extremo, ¿no es cierto? Una situación en que la esperanza cristiana te lleve a la renuncia de las esperanzas humanas, es el martirio. ¿No es cierto? Es el extremo. Pero bueno, como dice el himno de la liturgia de las horas, martirio es el dolor de cada día, si en Cristo y con amor es aceptado. O sea que en vez de estar pensando en la posibilidad extrema del martirio, podemos estar pensando que Dios todos los días nos pide que purifiquemos nuestras esperanzas humanas de diferentes maneras, ¿no es cierto? Tanto en el éxito como en el fracaso, que nunca son inútiles. En la vida hay que triunfar y fracasar, ¿no es cierto? Y a través de esas alternativas cambiantes ir purificando las propias expectativas y aprender a esperar en Dios. Qué trabajo, qué invitación a un trabajo indudablemente interior, permanente. No hay otro camino, hay que ir para adentro. Sí, pero mucho más es el esfuerzo y el sufrimiento del que tiene que vivir sin esperanza. Sí. Porque eso es el infierno. Acordate que cuando Dante entra en el infierno con Virgilio, en la puerta del infierno dice, dejad aquí la esperanza. No se puede entrar en el infierno con la esperanza. Pero también decís, de nuevo trayendo de nuevo a las estrellas y la Divina Comedia, cuando Dante y Virgilio logran salir de esa atmósfera del infierno, ¿qué dicen? Vimos... Cada libro, cada uno de los 3 libros de la Divina Comedia termina con las estrellas. Entonces, cuando Dante y Virgilio logran salir de ese ambiente asfixiante del infierno, y salir al aire fresco de la noche, dice, y por lo tanto, dice en el texto, salimos a volver a ver las estrellas. Las estrellas a las cuales Dante se dirige.
Entonces, eso está al final del infierno, ¿no es cierto? Termina con esa mención de las estrellas. Y el purgatorio terminará con lo mismo, y finalmente, cuando Dante logre llegar al paraíso terrenal que está en la cima del purgatorio, ahí se encontrará con Beatriz, y Beatriz entonces lo ayudará a llegar a las estrellas. Y no sé si la miniatura... No sé si Luli, poné la imagen, Luli, de la Divina Comedia y te invito, si querés, Gustavo, a que en estos últimos minutitos, por supuesto, sigas con lo que quieras, pero si acaso tenés algo más de la Divina Comedia que nos puedas entregar. Sí, si está la miniatura, sería más lindo, ¿no? Ahí Luli te pone ahí la está, seguramente la está Pero buscando. mientras voy diciendo esto para Sí. terminar, a través del infierno y del purgatorio, Dante se va liberando progresivamente del pecado, del peso del pecado, porque al ir atravesando los diferentes jirones del infierno, él va reconociendo muchas veces su propio pecado, ¿no es cierto? Tomando conciencia. Y en cada una de las cornisas del purgatorio, ese monte del purgatorio por el cual va ascendiendo, se va liberando y purificando de todos esos pecados que eran un lastre. Y una vez que se libera de todo ese peso, el anhelo del corazón, el anhelo de Dios, el anhelo de las estrellas, se manifiesta con tanto poder que empieza a elevarse por los distintos cielos con la velocidad de un rayo. De manera que el paso de una esfera a la siguiente se da con una velocidad vertiginosa que ni el mismo Dante logra tomar conciencia del trayecto. De repente se encuentra en la luna, de repente se encuentra en el sol, ¿no es cierto? Y cada vez a mayor velocidad. Y Beatriz le dice, si te dieras cuenta a la velocidad con que te estás elevando, ¿no es cierto? Porque, ¿qué significa eso? Que el anhelo del corazón humano, cuando es liberado del lastre del pecado, se manifiesta como ese deseo infinito, si cabe decirlo, del infinito. Y esa es la fuerza que lo va elevando de esfera en esfera hasta llegar a la última esfera que las contiene a todas, que es el empíreo, que está más allá del tiempo y del espacio, donde se encuentra cara a cara con Dios. Ese encuentro cara a cara con Dios es un instante fugaz, el cual apenas puede recordar, apenas puede poner en palabras, porque después vuelve a la vida de este mundo. Y sin embargo, ese recuerdo de Dios, del encuentro cara a cara con Dios, lo deja marcado para siempre. Dante muere a los pocos años de haber terminado la Divina Comedia. Y es muy difícil que él no haya tenido una experiencia mística, ¿no es cierto?, en la redacción de esta obra impresionante, ¿no es cierto? Pero que al menos nos quede esto. Nuestro deseo de Dios es tan profundo, es tan intenso, que apenas tenemos noción. A medida que nos liberemos de los lastres del pecado y de los vicios y de los hábitos adquiridos y del peso de a veces una cultura que es lejana a Dios, a medida que nos liberemos de todas esas trabas, no tengan duda que ese deseo se va a manifestar cada vez con una fuerza más intensa y más violenta. Y eso lleva a un solo lado, que es a Dios. Por eso Dante tiene una palabra que inventa para esto, que es transhumanar. El hombre se transhumana, se trasciende a sí mismo en ese ir elevándose a Dios. El hombre está llamado a ser más que sí mismo. Y los padres antiguos lo llamaban con palabras que hoy a nosotros nos escandalizan porque hemos perdido ciertos
aspectos de la fe. Ellos decían la divinización, la deificación del hombre. Hoy nos parece una barbaridad, porque somos muy humildes, ¿no? ¿Cómo divinizarse? ¿Cómo deificarse? ¿Cómo ser como Dios? Sí, sí, por gracia. Esa teología de los padres antiguos, y sobre todo de los padres orientales, tenemos que recuperarlo. Los cristianos hemos perdido la idea de que, como dice San Pedro en su carta, somos llamados a participar de la naturaleza de Dios. Es decir, compartir la vida de Dios, la comunión con Dios. Desde ahí hay que pensar toda la fe. Así que este es mi mensaje. No aspiremos a menos que eso. Gracias. No más palabras, porque frente a esta entrega tuya, cuánta esperanza. He llamado a la esperanza, de verdad. Y en este tiempo tan oscuro, si se quiere, con tanto desconcierto, qué invitación a transformar tanta adversidad y dejar espacio a una oportunidad para la esperanza. Así que Nada sucede por casualidad. Si tenemos que pasar por este trance, es porque los cristianos tenemos que dar testimonio de esperanza. Nosotros renovar nuestra conciencia de la esperanza y comunicarla a los demás. Tenemos que ser como Beatriz, capaz de llevar a conducir a los demás a las estrellas. Gracias. Gracias infinitas por tus estrellas, por tus palabras y por tu corazón apasionado y tu intelecto tan purificado. Gracias, Gustavo. Bueno, te agradezco mucho la oportunidad. No, este todos, espacio está abierto para permanentemente, ya lo sabes, es tuyo. Gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias a todos los que nos acompañaron hoy o los que nos van a ver en algún otro momento. Y si les interesó este tiempo y lo disfrutaron, compártanlo por favor, que lo recibimos con gratuidad y lo damos con gratuidad y bueno, el camino es este, ¿no? Ayudarnos a poder transitar el camino. Así que pónganse en contacto con nosotros y hasta el próximo conversatorio del Instituto Acton. Gracias. Chao.